Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Dime sin Urgletes. Esta vez en nuestro nuevo formato en el cual me vais a escuchar pero no me vais a ver y voy a comentar pues algunas cosas siempre relacionadas con Warhammer Fantasy sexta edición. Vamos a continuar alguna vez seguiré haciendo vídeos más como un programa en el que comentaré varias cosas como fue anteriormente, pero mientras tanto, mientras que puedo grabar con la calidad que quiero y de la manera que quiero y con los fondos que quiero, pues iré sacando estos audios en los que voy a comentar diversas cosas siempre acerca de la materia que nos ocupa. Hoy vengo a abrir una sección que espero que sea continua, que es la lectura de los informes de batalla de las White Dwarf que salieron en el transcurso de la sexta edición. Creo que es una buena manera de tener de fondo mientras pintamos o montamos nuestras miniaturas esos informes de batalla de nuestra época desde el año 2000, que es con el que vamos a empezar. Corría el año 2000, corría el mes de octubre y había salido a finales de septiembre la caja con la sexta edición de Warhammer Fantasy Battles. En esta revista hacían un poquito de hincapié, explicaban, de forma larga el contenido de la caja. También se centraban en los refuerzos orcos, porque más adelante, en el próximo mes, se centrarían un poquito más en los refuerzos imperiales. Y como curiosidad venían dos dados, un dado negro con un símbolo de orco en una de las caras y un dado blanco con un símbolo del martillo de Sigmar en una de sus caras también. Unos dados que no se suelen ver de segunda mano. Yo creo que mucha gente pues perdería los dados o vete a saber qué pasaría con ellos. Vamos a hacer una lectura de el informe de batalla que contenía esta White Dwarf. Un informe de batalla que se titulaba Nubes de tormenta sobre Gatesheim. El subtítulo decía que era un informe de batalla de Warhammer por Gordon Davidson, Alessio Cavatore, Space McQuirk, Graham McNeil y Phil Kelly. Vamos a leer primero la introducción, que decía así: Bienvenido al informe de batalla de este mes. Un choque brutal que servirá de presentación a la nueva edición de Warhammer. Con la publicación del libro de ejército del Imperio este mes y el de orcos y goblins el mes que viene, pensamos aprovechar esta oportunidad para mostrar estos dos ejércitos tan variados y coloristas mientras entablan una feroz batalla en las profundidades del Gran Bosque. Lo que en otro tiempo fuesen los tranquilos bosques de Talabain nos sirven para situar este informe de batalla en la contienda que tuvo lugar cerca de la aldea de Gatesheim, donde una ingente masa de tropas imperiales defienden su sitiado emplazamiento. En una época en la que las incursiones orcas eran cada vez más frecuentes y cada partida de guerra parecía ser más grande que la anterior, el Imperio debía resistir o abandonar grandes extensiones del Gran Bosque ante la amenaza de los Pieles Verdes. Incluso los aldeanos habían sido reclutados para defender su hogar natal en esta amarga lucha por la supervivencia. Este es un foro ideal para mostrar cómo funciona la nueva versión de Warhammer y qué cambios se han producido desde la versión anterior. El escenario representa la primera y más básica misión del reglamento de Warhammer, la campaña de Nebelheim, batalla campal, que se reproduce exactamente igual que en el reglamento, como puedes comprobar en las siguientes páginas. Nota: ten en cuenta que muchos de los valores en puntos y reglas más detalladas que aquí os enseñamos se han tomado del libro de ejército de orcos y goblins en el que se está trabajando actualmente y, por lo tanto, pueden estar sujetas a cambios. Nosotros ya con los libros de esta edición cerrada, hace ya tantos años, ¿no?, pues sabemos y podemos comparar si los ajuste en puntos es como se quedó finalmente. No nos centraremos en eso. Comentar de esto simplemente que todas las batallas en el reglamento tenían pues como una especie de representación histórica, por si lo queremos
llevar a cabo, que al final siempre usamos lo que es la misión en sí, ¿no? La especificación de la misión, en lugar de usar la recreación histórica. Si se hace de esa manera, siempre preferimos recrear algún momento histórico que a nosotros pues nos guste más, ¿no? Siempre es más delicado, ¿no? Porque tienes que coleccionar las miniaturas que te falten de ese proceso histórico y tal, y es una cosa que no se ve mucho, y si la vas a hacer, pues al final quieres hacer algo que trasfondísticamente te llame mucho la atención. Vamos a pasar a un pequeño párrafo de trasfondo, son 3 o 4 párrafos pequeños de trasfondo, para ambientarnos un poquito en la batalla que se nos avecina en las próximas páginas. El retumbar de los enormes tambores orcos apenas podía oírse, ahogado por el sonido de sus guturales cánticos de guerra. Mientras las tropas leales de Talabain permanecían dispuestas en hileras disciplinadas, el sonido de árboles derrumbándose y el chasqueo de las ramas al partirse fueron intensificando su volumen antes de que finalmente la horda orca emergiese de entre la línea de árboles. El conde elector Sepke aguantó firme a su caballo y, elevando su espada por encima de la cabeza, se dirigió con serenidad a sus tropas. «¡Soldados! ¡Mantened la línea!», gritó. «¡Artillería! ¡Preparen las mechas y esperen mi orden!». Su voz era apenas audible debido a los alaridos de la horda orca. Ahora se levantaba una sólida barrera de pieles verdes frente a sus bravos soldados, rugiendo fieros alaridos de desafío y entrechocando y golpeando sus toscas rebanadoras contra sus armaduras oxidadas en brusco contraste con las disciplinadas filas de soldados imperiales. Las gentes de Talabeclan habían creído que estaban a salvo, ocultos en lo más profundo del gran bosque. Un desliz en la vigilancia, resultado de muchos años de paz y prosperidad, había permitido la repentina invasión orca que había devastado aldeas y pueblos en los alrededores de Talabain. Un enorme número de orcos habían sido avistados saqueando los desprotegidos asentamientos, desapareciendo tan rápidamente como habían aparecido, dejando tras de sí un rastro de indiscriminada destrucción. Ya solo quedaba el pueblo de Keisheim entre los orcos y la ciudad conocida como el Ojo de... Un veterano de muchas campañas, el conde elector Otto Sepke, había visto un patrón en los ataques de los orcos. Reuniendo a sus regimientos y caballeros, galopó hasta la pequeña ciudad y alertó al alcalde del peligro que se aproximaba. Si sus deducciones resultaban correctas, tenía muy poco tiempo para prepararse para la batalla. El alcalde de Geisheim instó a los ciudadanos a que tomaran las armas para defender su ciudad. El conde sabía que un hombre luchando por defender su hogar sería un adversario peligroso, un oponente incluso para las habilidades de sus más aguerridos soldados. Necesitarían mucho coraje en la batalla si querían tener alguna oportunidad de derrotar al ejército invasor. Pues esto es la introducción de trasfondo que hacen. Y os voy a leer un poquito la descripción de la batalla de Nebelheim, que es el escenario de batalla campal, la batalla por excelencia que se usaba en sexta edición. Tiene una pequeña introducción que dice: la batalla de Nebelheim. Esta batalla es puesta a menudo como ejemplo de una batalla campal por los eruditos del Imperio. En ella, el ejército del Imperio liderado por Conrad, conde elector de Oslan, se enfrentó a una gran horda orca liderada por el señor de la guerra Gorkfan. Sabiendo de antemano cuál sería la táctica orca, presionar sin reparar en pérdidas y derrotar por aplastante superioridad numérica al enemigo ejército imperial, Conrad estudió el terreno y elaboró un plan meticuloso. Después desplegó su ejército a lo largo de todo el camino donde se encontraba la horda orca, alineando cuidadosamente a sus tropas para aprovechar el terreno natural de Aria para la batalla. Finalmente, dispuso deliberadamente líneas de tropas con apoyo pesado en el centro e ingentes cantidades de tropas en los flancos. Los orcos se aproximaron viendo la aparentemente delgada y débil línea central. Por supuesto, las tropas de Conrad situadas en el centro cedieron terreno obligando a los orcos a penetrar en sus líneas.
Cuando llegó la hora para los disciplinados hombres de Conrad de cerrar la trampa, las masivas y resistentes formaciones del ejército imperial situados a ambos flancos rodearon al ejército orco y les machacaron, haciéndoles entrar en una refriega en la que no pudieron utilizar sus armas, por lo que cayeron fácilmente ante las masas de alabarderos de Oslan. Gorfan cayó y su horda fue aniquilada. Fue una gran victoria. Entendemos, para no adelantar acontecimientos, que no es necesariamente lo que va a pasar en el informe de batalla. Viene una descripción que paso a leeros, por batalla campal, y dice: objetivos. Ambos ejércitos están dispuestos para la batalla y su meta es simple: destruir al enemigo y ocupar el campo de batalla. Ejércitos. Los ejércitos deben organizarse utilizando la lista de ejército de Warhammer con un valor total en puntos acordado de antemano e igual en ambos casos. Campo de batalla. La disposición del terreno debe hacerse de mutuo acuerdo. En este momento estaban las listas de ejército en el reglamento. Habían salido ahí unos esbozos de lista de ejército en el reglamento para usar, para poder jugar, pero lógicamente hasta que no salieron hordas invasoras no teníamos un suplemento como tal, con unos valores en puntos más adecuados, y después poco a poco pues los libros de ejército, White Dwarf, algunos fueron actualizados en White Dwarfs, como los hombres bestia, los elfos silvanos o Bretonia, hasta que tuvieron su libro de ejército ya bien entrada la edición. Continuamos con la descripción. Dice: despliegue. 1. Cada jugador debe efectuar una tirada de dado. El jugador que obtenga el resultado más alto escogerá el lado de la mesa en la que desplegará sus tropas. 2. Los jugadores tiran un dado. El jugador que obtenga el resultado mayor decidirá si quiere empezar a desplegar en primer lugar o si prefiere hacerlo el segundo. 3. Cada jugador desplegará alternativamente una unidad de su ejército, de forma que estén separados por más de 60 centímetros entre ellos y estén situados a 30 centímetros o más de los bordes laterales de la mesa, hasta que no quede ninguna unidad por desplegar. Son exactamente 60 centímetros lo que tiene que haber entre las dos tropas, ¿de acuerdo? Una traducción un poquito especial. 60 centímetros entre los dos ejércitos. 4. Todas las máquinas de guerra del ejército de un jugador se despliegan al mismo tiempo, aunque pueden hacerlo en diferentes lugares del campo de batalla. 5. Los campeones se despliegan con sus propias unidades. El resto de personajes se despliegan todos a la vez después del resto de unidades. 6. Las unidades de exploradores no se despliegan con el resto de unidades, sino que se colocan sobre la mesa cuando el resto de unidades hayan desplegado, tal y como se describe en las reglas para exploradores. Bueno, lo típico despliegue, ¿no? De que no viene mal recordarlo, pero es el típico despliegue de Warhammer en sexta edición. ¿Quién juega en primer lugar? Cada jugador deberá efectuar una tirada de dado. El primer jugador que termine de desplegar, sería mejor el jugador que termine primero de desplegar, pero bueno, sin incluir a los exploradores, podrá sumar +1 a su tirada. El jugador que obtenga el resultado mayor, repite la tirada en caso de empate, podrá decidir si prefiere mover en primer o en segundo lugar. Le acompaña un pequeño dibujo del mapa de despliegue que todos conocemos. Y luego dice ya unos apartados más para terminar. Duración de la batalla. La batalla tiene una duración de 6 turnos o hasta que un jugador reconozca su derrota. No lo hagáis, hay que llegar hasta el final. Si te queda algo en la mesa, sigue luchando. Reglas especiales. No debe aplicarse ninguna regla especial en este escenario. Condiciones de victoria. A menos que un jugador se rinda antes de acabar la batalla, el vencedor será el jugador que haya acumulado más puntos de victoria al final de la batalla. Los 6 turnos. Y después viene un apartado, al lado de una bonita ilustración del combate, donde pone recreación histórica. Para recrear la batalla de Nebelheim, simplemente utiliza el escenario de batalla campal tal y como se describe. Por supuesto, el jugador imperial no puede confiar en que su oponente sea tan temerario como Gorfan, aunque puede intentar ser tan astuto como Conrad. Para representar mejor el campo de batalla, puede disponer el centro del terreno totalmente llano con una serie de colinas bajas a ambos lados para separar de alguna forma la zona de despliegue del imperio y la zona del enemigo. Aquí consideran ya que el enemigo es el orco. Ya te lo dicen muy claro. El enemigo es el orco. A continuación vienen unas explicaciones de los jugadores sobre cómo van a crear su lista de ejército, y después explica un poquito el despliegue antes de entrar en materia.
esto ya lo veremos en el próximo episodio, o lo escucharemos en el próximo episodio. Y mientras tanto, bueno, pues recordaros que no viene de más repasar un poquito los escenarios y variar un poco, aparte de esta batalla campal, para hacer las partidas un poquito más originales y diferentes, tanto las que vienen en el reglamento como muchas que vienen en suplementos, tanto las que la comunidad va añadiendo. Un saludo desde Dime Sin Urgletes, el programa de YouTube de las tablillas sagradas.